Hola a toda la comunidad de Carreteras de la Oscuridad. Mi nombre es Andrés y soy camionero desde hace más de 20 años. Este canal se ha convertido en mi favorito para escuchar antes de dormir. Mientras buscaba entre sus videos, encontré su correo y decidí compartir mi historia con ustedes. Aprovecho para sugerir que pongan su correo en todos los videos, ya que solo algunos están disponibles. Disculpen, es solo una pequeña crítica constructiva. A lo largo de mi carrera, he recorrido innumerables rutas y caminos, disfrutando de la soledad y la paz que solo se encuentran en las carreteras. En esos largos viajes, mi único compañero fiel ha sido mi camión, una máquina confiable que conozco como la palma de mi mano. La monotonía de las horas al volante me resultaba casi terapéutica. Me daba tiempo para pensar, reflexionar y a veces simplemente perderme en mis pensamientos mientras el paisaje pasa a mi alrededor. Pero aunque estoy acostumbrado a enfrentar desafíos y a lidiar con los imprevistos propios de mi profesión, nunca había experimentado nada que me sacara de mi zona de confort de manera tan abrupta como lo hizo una noche en particular. Era un viaje de rutina. Transportaba una carga desde Santo Domingo a Santiago de los Caballeros por la autopista Duarte. He recorrido esa autopista muchas veces, desde los tramos más concurridos hasta los más solitarios, siempre con la confianza y la seguridad de saber que mi experiencia me respaldaba. Sin embargo, en algún punto entre Bonao y La Vega, ocurrió algo que cambiaría mi percepción de la carretera para siempre. Lo que comenzó como una noche más en el camino, se transformó en una experiencia que aún me cuesta comprender del todo. Una que desafía la lógica y la razón, dejándome con un recuerdo imborrable y una sensación de inquietud cada vez que vuelvo a esa ruta. Era de noche, una noche como cualquier otra. El cielo estaba despejado y las estrellas iluminaban tenuemente el camino. El aire fresco de la noche hacía el viaje más agradable. Había hecho una parada en una gasolinera en Bonao para tomar un café y estirar las piernas. La gasolinera estaba tranquila, con solo unos pocos vehículos y un par de trabajadores nocturnos. Después de comprar mi café y revisar brevemente el camión, estaba preparando todo para seguir el viaje, cuando de pronto se me acercó un joven con una mochila roja y gafas gruesas. Tenía un aspecto amable y una sonrisa que inspiraba confianza. «Buenas noches, señor», me dijo con voz educada. «¿Podría llevarme hasta Santiago de los Caballeros? Soy estudiante de ingeniería civil y he estado haciendo autostop para ahorrar dinero». Me dio una sensación de confianza, así que acepté llevarlo. Mientras se acomodaba en el camión, me fue contando su historia. Él vivía en Santo Domingo, pero ese día quería visitar a su madre que vivía en Santiago de los Caballeros, separada de su padre. Desafortunadamente, había perdido el dinero para el peaje y no había logrado que nadie le completara el peaje, ni siquiera en la parada de bus. Para colmo, no tenía teléfono para llamar a su madre y avisarle de su situación. Durante las primeras horas, charlamos sobre cosas triviales. Hablamos del clima, del tráfico y de los lugares que cada uno había visitado en el país. El joven me contó más sobre su vida y sus estudios. Estaba en su tercer año de ingeniería civil y tenía grandes sueños de contribuir al desarrollo de infraestructuras en su país. Su pasión por su carrera era evidente y me resultó interesante escuchar sus planes y proyectos para el futuro. Mientras que avanzábamos por la carretera, me sorprendió su conocimiento y determinación. Me relató cómo su madre se había mudado a Santiago después de separarse de su padre y cómo él trataba de visitarla cada vez que podía. Aunque la situación era difícil, su actitud positiva y su dedicación a sus estudios y a su familia me impresionaron profundamente. Todo parecía normal hasta que empezamos a pasar por un tramo desolado entre Bonao y La Vega. La carretera estaba envuelta en una oscuridad casi palpable, con apenas la luz de los faros iluminando el camino por delante. De repente, el joven dejó de hablar y comenzó a mirar fijamente por la ventana. Era como si hubiera visto algo que lo perturbaba. Su rostro, antes relajado, se tornó pálido y tenso.
Yo le pregunté si todo estaba bien, pero no me respondió. La atmósfera en la cabina se volvió pesada y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Yo continué conduciendo, tratando de ignorar la creciente incomodidad, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían más oscuros y amenazantes. La noche se sentía extrañamente silenciosa, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Fue entonces cuando el joven empezó a susurrar, primero en voz baja y luego cada vez más alto. Sus palabras eran ininteligibles al principio, un murmullo incoherente que se mezclaba con el ruido del motor. Pero pronto, su voz se volvió más clara y cargada de desesperación. Decía cosas que no entendía claramente, pero una frase se me quedó grabada. «Ellos vienen por mí». Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Miré por el espejo retrovisor esperando ver algo, cualquier cosa en la carretera detrás de nosotros, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó y el joven empezó a agitarse en su asiento. Sus ojos estaban fijos en algo invisible más allá de la ventanilla. ¿Quiénes vienen por ti?», le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada, aunque el miedo también comenzaba a apoderarse de mí. Él no respondió directamente. En lugar de eso, comenzó a golpear el cristal de la ventana con la palma de su mano, como si intentara ahuyentar algo que solo él podía ver. Sus susurros se convirtieron en gritos entrecortados, y yo podía ver el terror en sus ojos. Él gritaba que no los dejara entrar, y lo hacía mientras miraba frenéticamente a su alrededor. El pánico empezó a instalarse en mi mente. Inmediatamente aceleré el camión, con la esperanza de dejar atrás lo que fuera que estaba aterrorizando al joven. Pero la carretera parecía alargarse indefinidamente, y la sensación de opresión no disminuía. Sentía como si una sombra se estuviera cerrando sobre nosotros, una presencia maligna que se hacía más fuerte con cada kilómetro que avanzábamos. De repente, el joven se giró hacia mí. Tenía los ojos desorbitados y llenos de miedo, y con una voz quebrada susurró: «No podemos escapar. Ellos ya están aquí». En ese instante, un fuerte golpe resonó en la parte trasera del camión, como si algo grande y pesado hubiera caído sobre la carga. El impacto fue tan violento que el camión se tambaleó. Mi corazón latía con fuerza desbocada mientras luchaba por mantener el control del vehículo. Miré al joven esperando alguna explicación, pero él solo repetía una y otra vez, en un tono cada vez más desesperado, que ellos ya estaban aquí. En ese momento, el joven comenzó a golpearse la cabeza contra la ventana del camión. Detuve el vehículo bruscamente y traté de calmarlo, pero él seguía murmurando y golpeándose. Lo miré a los ojos y vi un miedo indescriptible. De repente, dejó de moverse y quedó completamente inmóvil, mirando hacia el asiento trasero de la cabina. Me di la vuelta lentamente y vi una figura oscura sentada en el asiento trasero. Sus ojos brillaban con una luz tenue y maligna. Un sudor frío recorrió mi frente y sentí que el corazón se me detenía. La figura se levantó lentamente y comenzó a avanzar hacia nosotros. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero encendí el camión y aceleré a toda velocidad. El joven a mi lado comenzó a gritar, y la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. El joven me miró con los ojos llenos de lágrimas y luego se desmayó. Llegamos a La Vega y me detuve en la estación de policía más cercana. Los oficiales, al ver el estado de alteración del joven, actuaron de inmediato. Lo llevaron al hospital,
donde los médicos me informaron que estaba en estado de shock, pero que eventualmente se recuperaría. Aún así, la imagen de su rostro desencajado y sus gritos desesperados seguían grabadas en mi mente. Los policías me interrogaron exhaustivamente. Querían saber exactamente qué había sucedido en la carretera. Yo les conté todo, desde el momento en que recogí al joven hasta los extraños eventos que ocurrieron en ese tramo desolado. Tomaron nota de cada detalle, pero no parecía que tuvieran una explicación para lo ocurrido. Finalmente, y después de varias horas, me dejaron ir con una advertencia de que sería contactado si necesitaban más información. Esperé en el hospital a que el joven despertara con la esperanza de obtener alguna respuesta. Después de 4 o 5 horas, abrió los ojos, pero estaba confundido y desorientado. Los médicos dijeron que no recordaban nada de lo que había pasado, ni los susurros, ni los gritos, ni la presencia oscura que lo habían aterrorizado. Era como si su mente hubiera bloqueado completamente la experiencia. Nunca supe qué fue exactamente lo que vimos esa noche, y el joven nunca volvió a contactarme. Lo único que quedó fueron las preguntas sin respuesta y la incómoda sensación de que algo verdaderamente extraño había ocurrido. Desde ese día, siempre miro 2 veces antes de recoger a alguien en la carretera. Aunque sigo disfrutando de la soledad del camino, ya no puedo evitar recordar aquella noche cada vez que paso por un tramo desolado de la autopista Duarte. La carretera, antes un refugio de paz y tranquilidad, nunca volvió a ser la misma para mí. Ahora cada sombra parece más oscura, cada silencio más profundo, y el recuerdo de aquel terror sigue acechándome, recordándome que hay cosas en el camino que desafían toda lógica y razón. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado del relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Cuando este episodio me ocurrió, yo ya llevaba trabajando un buen tiempo como delivery en una vieja y pequeña motocicleta. Siempre trabajaba en el turno de noche porque era la única forma de continuar cursando la universidad. A menudo terminaba las jornadas muy tarde, cansado, agobiado por los días de calor y las heladas noches de frío. Despertaba a la mañana siguiente para ir a la universidad. Era una tortura, pero ya estaba en el último año, así que todo esfuerzo valía la pena si de verdad tenía intenciones de recibirme. Hoy agradezco haberlo hecho. El título universitario me brindó la posibilidad de conseguir un buen trabajo y de esa forma darle una buena vida a mi familia. De todas formas, lo que más me persigue de aquella época es lo que me sucedió aquella noche. Es una historia que he contado muy pocas veces. Me da algo de vergüenza de que me traten de mentiroso, loco o cobarde, pero puedo jurarles que es 100% real. Llevaba unos cuantos meses trabajando para una casa de comidas tradicionales que había abierto una familia a las afueras de la ciudad. Era un negocio casero y familiar que poco a poco se iba labrando una buena fama debido a lo suculento del alimento y lo generoso de sus porciones. Era algo incómodo por lo lejos que quedaba de todo, pero al menos me trataban mucho mejor que la mayoría de los negocios del centro, a los que no les importaba si te rompías la cabeza o si te atropellaba un auto. Lo único que les preocupaba era que llegases a tiempo, que entregases los pedidos más rápido que la competencia. Nada más. La familia del local, los Rodríguez, estaban de luto. Jancito, uno de los de la tercera generación del grupito de nietos que iban de los 14 a los 25 años, había muerto una semana atrás debido a una rara afección que lo había tenido como 10 días tirado en la cama, volado de fiebre. Las causas nunca fueron demasiado claras. Por esto, no había en el local el golgorio y la música alta que solía haber cada día al atardecer, cuando el sol comenzaba a caer despacio por el horizonte. Yo estaba fuera del local, sentado en mi moto y jugueteando con el celular, cuando de pronto
escuché un chistido a mi espalda. Giré la cabeza en varias direcciones sin poder detectar de dónde venía. Recién cuando volví a escucharlo, percibí que venía de la parte de atrás del local, del jardín que lo conectaba con la antigua casa familiar. La señora María Casa Rodríguez, la abuela de la familia, una mujer bajita de piel morena y ajada, con el pelo blanco como las nubes de primavera, y con un rostro amable que parecía rondar los 200 años, me hacía señas de que me acercara. Yo bajé de la moto, rodeé el local de comida, abrí una pequeña verja de metal y me encontré con ella que estaba oculta entre setos, arbustos y enredaderas que cubrían las paredes y colgaba de tinglados. María Rosa sostenía un bulto entre sus manos. Cuando me acerqué en la penumbra, pude ver que era una bolsa de tela marrón, anudada con un cordón. Ella se acercó y se extendió todo lo posible para mí, para susurrarme al oído como era de su costumbre. Me dijo que tenía que pedirme un favor personal. Era un envío. Me miró a los ojos con una expresión tan tierna que, fuese lo que me pidiera, yo supe que lo aceptaría. Pobre mujer, pensé, con lo que viene de sufrir. Ella me entregó el bulto, me lo puso contra el pecho y me obligó a abrazarlo, demostrándome cuánto valor tenía para ella. Luego sacó un papelito en la que había escrito una dirección y me dijo que necesitaba que llevase aquello a ese lugar. Nada más, agregó mirándome a los ojos. Yo no sabía si aquel pedido entraba en la categoría de trabajo o favor, pero no me animé a preguntarlo. Aseguré el bulto contra mi pecho, asentí con la cabeza y di media vuelta para regresar a la moto. Mientras caminaba, me pareció distinguir un golpeteo dentro de la bolsa de tela marrón, como si llevara piezas sueltas de madera o algo así. Cuando llegué a la moto me di la vuelta. María Rosa ya no estaba entre las plantas. Guardé el bulto en la caja de reparto y chequé la dirección que estaba escrita en el papel con apuro. Era bastante lejos, por la zona del río. No quería perder tiempo, así que puse en marcha la moto y partí enseguida. Tardé un buen rato, sobre todo en encontrar la casa exacta. Los barrios cercanos al río suelen estar plagados de callejones y calles angostas en donde se pierden los números y se confunden las direcciones. Después de andar en círculos, pasar entre 3 y 4 veces por las mismas calles, encontré el lugar. Era una casa de madera ubicada al lado de un solar abandonado. 2 enormes y retorcidos árboles mantenían una buena parte del frente de la casa oculto en la penumbra. La calle era de tierra. Estacioné junto al tronco de uno de los árboles. Saqué el bulto de la caja y caminé hacia la puerta. Golpeé con las palmas y no hubo ni una sola señal de vida. Así que abrí una puerta bajita de madera y recorrí el sendero hasta la puerta de entrada, flanqueado por plantas que crecían desprolijas entre el pasto. Golpeé con los nudillos la puerta mientras sostenía el bulto debajo del brazo. Esperé y nadie atendió. Pensé que no había nadie y estaba a punto de irme, pero antes de darme la vuelta, toqué una última vez y para mi sorpresa, la puerta se abrió delante de mí. La silueta que se dibujó en el marco de la puerta era tan grande que apenas cabía en él. Recién en ese momento me di cuenta de que María Rosa no me había informado de por quién tenía que consultar o en las manos de quién debía dejar la carga. La figura dio un paso hacia adelante, hacia mí. Era un muchacho joven, quizás de mi edad. La línea de su espalda, de hombro a hombro, parecía kilométrica. Llevaba la cabeza afeitada y 2 pobladas anchas cejas le ocultaban sus ojos, como si los tuviera en el fondo, como 2 pozos oscuros. No sé por qué, quizás porque las imaginé rodeándome el pescuezo. Me fijé en lo enorme de sus manos. Tartamudeé un buenas noches al mismo tiempo que daba un paso atrás. Él contestó con un gruñido ininteligible. Estuve a punto de salir corriendo y regresar a la moto. Todavía me pregunto por qué no lo habré hecho.
cuando una mano pequeña apareció por encima del hombro del grandote y le dio 2 toquecitos. El grandote se apartó y se aplastó contra el marco de la puerta para que la mujer apareciera por detrás de él. Era una señora mayor, aunque no tanto como María Rosa. El pelo todavía era negro y brilloso. Tenía unos ojos verdes chispeantes. No tuve dudas de que había sido una mujer hermosa, o mejor dicho, aún con el paso del tiempo a cuestas, lo seguía siendo. Estaba repleta de adornos, un collar con pequeñas piedras verdes, enormes argollas colgando de sus orejas, infinidad de pulseras que sonaban casi rítmicamente cuando ella caminó hacia mí con elegancia. Ella me preguntó si yo era un enviado de María Rosa. Lo hizo con una sonrisa sugestiva y una voz dulce aterciopelada. Yo asentí un poco embobado. Era la primera vez que me sentía atraído por una mujer que con seguridad me doblaba en edad. Ella se dio vuelta, me dio la espalda, me miró por encima del hombro y me hizo señas de que la siguiera dentro de la casa. Tan embelesado me tenía que ni siquiera me di cuenta que pasé junto al grandote, a centímetros de su montañoso torso. Solo tenía ojos para la mujer de vestido violáceo que caminaba delante mío. Dentro de la casa estaba oscuro. Una penumbra tenue era sostenida por las persianas de las velas que estaban diseminadas por toda la casa. Hacía calor, mucho calor. Ella volvió a colocarse frente a mí. Ella me preguntó extendiendo sus brazos hacia el bulto si este era el encargo. Yo respondí que sí, algo sorprendido, porque hasta me había olvidado de que lo llevaba en mis brazos y que era al mismo tiempo la razón por la cual estaba allí. Ella me tomó la bolsa. Las piezas sueltas volvieron a sonar en su interior. La llevó y la colocó encima de una mesa redonda que estaba cubierta por un mantel azul. Se volvió hacia mí sonriendo otra vez, y a mí me gustaban hasta las arrugas que se le dibujaban junto a los ojos. Ella hizo un pequeño movimiento con su cabeza, como un asentimiento. Yo sonreí como un idiota porque no entendía qué era lo que me quería decir. Nunca llegué a darme cuenta de que ese gesto no era para mí. El muchacho que estaba a mi espalda y del cual yo me había olvidado por completo, me dio tremendo golpazo en la nuca e inmediatamente caí de bruces e inconsciente sobre la gastada alfombra de la casa. Desperté tumbado boca arriba sobre una superficie dura. Una puntada que nacía en la nuca en el lugar del golpe me repercutía en toda la cabeza. Los sienes me latían. Abrí los ojos. No podía ver con claridad. La penumbra, pero sobre todo mi propia visión nublada y mi cabeza confusa, no me permitían hacerme una idea de dónde estaba. Sí percibí un olor fuerte, como si algo condimentado se estuviese cocinando. Intenté incorporarme, pero no pude moverme. Ahí me di cuenta que mis muñecas y mis tobillos estaban inmovilizados. Sentí la aspereza de la cuerda en mi piel. El miedo que sentí al verme imposibilitado de moverme me inundó la cabeza de imágenes con lo que había pasado hasta el momento en todo lo que se había apagado para mí. La mujer, sus ojos verdes, su vestido violeta, sus sonrisas, sus alhajas, el bulto, la bolsa, María Rosa, el grandote, sus ojos ocultos, el golpe y las piezas sueltas haciendo un sonido extraño. Tiré con todas mis fuerzas, pero las cuerdas no cedieron ni un solo centímetro. La visión se me fue acostumbrando, y mientras seguía revolviéndome para intentar soltarme, escruté los alrededores. A poca distancia de donde yo estaba recostado, diría a 1 metro, había una mesa de madera que por lo poco que pude llegar a ver, era igual a la que yo estaba inmovilizado. Junto a ella estaba la mujer de vestido violeta. Me daba la espalda y estaba acomodando algo sobre la madera. Cuando escuchó mis gemidos intentando liberarme, se dio la vuelta sonriéndome. Ahora
Sus ojos ya no me parecían ni hermosos ni cautivantes. Eran ojos filosos, pero no me detuve demasiado en su mirada, porque lo que me llamó poderosamente la atención fue lo que había sobre la mesa. Perfectamente dispuesto y reordenado al máximo detalle, descansaba sobre la mesa un esqueleto humano, que por lo que yo alcanzaba a ver, estaba completo. A mí la piel de todo el cuerpo se me cubrió con una pátina de sudor helado. Aquella mujer dijo que María Rosa tenía razón. Lo dijo con un tono divertido. Dijo que yo era el indicado. Yo no podía apartar la vista del esqueleto, pero sobre todo de la cabeza de la mesa, donde junto a la calavera estaba la bolsa marrón que yo había transportado en la moto, y esta estaba vacía. Eso quiere decir que yo había estado andando con ese esqueleto en mi moto, e incluso lo había cargado en mis brazos. El ruido de las piezas sueltas era, en realidad, huesos humanos golpeándose entre sí. La mujer me tomó del mentón y me obligó a mirarla. Me dijo que esperaba que yo no me tomara todo esto a mal, pero que le debía muchos favores a María Rosa. Me dijo que de alguna forma ella había sido su maestra y le había enseñado mucho de lo que sabía. Ella me confesó que a María Rosa no le quedaba demasiado y ella no quería irse al otro lado con una pena enorme en el corazón. Quería irse tranquila, sabiendo que los suyos estaban bien, sanos y completos. Y esa última palabra me quedó rebotando en la cabeza. ¿Completo? ¿A qué se refería con eso? ¿Qué significaba? Ella me soltó el rostro y se alejó caminando. Rodeó la mesa en donde estaban los huesos y fue hasta el fondo de la habitación. Allí había una escalera de madera que subía, la cual me hizo suponer que estábamos en el sótano de la casa. Junto a la escalera estaba el grandote que revolvía un caldero enorme que estaba sobre el fuego. Del caldero salía vapor. De allí era de donde venía aquel fuerte olor que llenaba todo el lugar. La mujer colocó de forma amable, casi que maternal, la mano sobre la espalda del grandote. Luego le dijo algo que no pude escuchar y que él respondió con un murmullo. Ella volvió a mirarme y sonreír, y yo ya no llegaba a ver nada en ella de esa mujer que me había cautivado un rato antes. Ahora solo podía ver a una mujer peligrosa, y por ella solo podía sentir miedo, mucho miedo. Pasaron unos cuantos minutos en que ella subió las escaleras y desapareció por un momento. El grandote se dedicó a mirarme de lejos, sin dejar de trabajar en la olla en la que algo cocinaba. Yo seguí luchando por liberarme sin conseguir nada. Cada 2 por 3 no podía evitar mirar hacia el esqueleto que estaba a mi lado. Sentía que había algo que no terminaba de entender, algo que estaba ahí, al alcance de mi mano, pero no terminaba de darme cuenta. La mujer regresó por las escaleras. Fue directo hacia el grandote y hablaron entre ellos. Ambos miraron y revisaron lo que se estaba cocinando ahí dentro y terminaron asintiendo. Luego caminaron hacia donde yo seguía. El grandote trajo consigo el caldero humeante y lo dejó entre el medio de las 2 mesas. Intenté protestar, gritar, quejarme y exigirles que me liberaran. La mujer se fastidió y le hizo una señal al grandote. Él se acercó, me miró por un segundo y me dio un buen golpe con la mano abierta. Aquella bofetada me sacudió la cabeza. Sentí un ardor y un hilo de sangre me resbalaba por el mentón. Él levantó la mano para golpearme por segunda vez, pero esta vez ella lo detuvo. Dijo que no querían lastimarme, o al menos no demasiado. El golpe me convenció de callarme. No podía creer que aquello me estuviese pasando. Yo era un repartidor de comida. ¿Cómo podía haber terminado en aquella situación?
El líquido humeante dentro de la olla era verdoso, claro, burbujeaba, y ahora que lo tenía cerca, su olor era mucho más fuerte y acre. La mujer hundió en el líquido caliente un pincel grande y blando. Hizo unos cuantos movimientos circulares, como buscando que el líquido se adheriera a las cerdas. Cuando lo quitó, lo sostuvo un momento encima para que el excedente cayera dentro de la olla. Se acercó al esqueleto y al mismo tiempo empezó a recitar en un idioma extraño y que yo jamás había escuchado. Comenzó a pasar el pincel por los huesos del esqueleto que estaban a mi lado. Lo hacía con firmeza pero con cuidado, procurando no mover ninguno de su lugar. El grandote la observaba con un gesto extraño. No puedo definirlo con otra palabra que no sea adoración. La imagen era realmente hipnótica. La mujer se movía prácticamente bailando alrededor de la mesa. El vestido violeta se bamboleaba a su alrededor, al mismo tiempo que recitaba palabras extrañas, por momentos casi que alaridos, y por otros casi que susurrados. Todo eso a la vez que untaba los huesos con el espeso líquido verdoso, recargando el pincel en el caldero cada vez que era necesario. Para el final, dejó la calavera, a la que pareció dedicarle una especial atención, cubriendo todos y cada uno de los detalles. Cuando terminó, dejó de recitar y se alejó un par de pasos como queriendo observar su obra desde una mejor óptica. Y finalmente dijo que Jancito estaba listo. Ahora era momento de seguir con el otro. Cuando escuché el nombre de Jancito, inmediatamente logré conectar los cabos sueltos que llevaban un buen rato frente a mí y que yo era incapaz de conectar. Esos eran los huesos de Jancito. Me pregunté qué diablos le habría hecho para que sus huesos estuviesen tan limpios como si fueran los de un cadáver que lleva décadas. Entendí las palabras de la mujer. María Rosa intentaba por cualquier medio no llevarse una pena en el corazón. Luchaba por dejar este mundo con una descendencia sana y completa por cualquier medio, a cualquier costo. Me había mandado allí a propósito. Aquella vieja María Rosa, con la que yo me había enternecido, me había mandado a una trampa. La conciencia, al darme cuenta de aquello, aunque sea de una parte de lo que allí estaba pasando, renovó mis fuerzas. En ese momento me sacudí dando patadas, levantando la cintura y bajándola para golpear la madera. Tiré con todas mis fuerzas, hasta golpeé las tablas de la mesa con mi nuca dolorida. Una esperanza me entibió el corazón cuando comencé a sentir que las cuerdas se estaban aflojando. Incluso hasta la misma mesa comenzaba a moverse mientras las maderas rechinaban. Pero enseguida, sin ni siquiera esperar la orden de la mujer, el grandote se me vino encima. Me puso una mano en el pecho que me aplastó contra la madera y con la otra amenazó un nuevo golpe. La mujer dijo que era hora de terminar con esto de una vez. Fue hasta una repisa y volvió con un jarro de metal. El grandote seguía presionándome el pecho. Se había inclinado sobre mí y me respiraba sonorosamente a escasos centímetros de mi rostro, como si fuera una bestia. Yo intentaba con mínimos movimientos para que él no se percatara, liberarme de las sogas que ya estaban notoriamente debilitadas. La mujer hundió el jarro en el brebaje verdoso, procurando no mojarse la mano. Luego se acercó a mí. El grandote, con la mano que me sujetaba por el pecho, me tomó con fuerza de la mandíbula y me obligó a mantener la boca abierta. Entendí lo que iban a hacerme. Intenté cerrar la boca, correr el rostro, pero me era imposible combatir la fuerza de aquel energúmeno. La mujer inclinó la jarra sobre mi boca y sentí cómo aquel líquido caliente, pegajoso y con un sabor inmundo,
llenaba mi boca y resbalaba por mi garganta. Cuando la mujer vació el jarro dentro de mí, lo dejó a un lado de mi cabeza. El grandote me soltó la mandíbula y con la mano me cubrió la boca, prácticamente medio rostro, para que yo no pudiera escupir aquella asquerosidad. El líquido me hizo dar arcadas, pero el peso del grandote me mantuvo en mi lugar. Era como tragar una náusea ajena, como beber un brebaje podrido y hediondo. Cuando el grandote se aseguró de que yo me había tragado la totalidad del líquido, quitó la mano y salió de encima mío. Las lágrimas me resbalaban por el rostro, con mi voz apenas audible y más por un reflejo que por otra cosa. Pregunté qué era lo que iban a hacer conmigo. La mujer me miró y por un segundo pareció apiadarse de mí. Se acercó y me apoyó una mano en la pierna por encima de la rodilla. Me dijo que ella podía traer a Jancito, que podía y que tenía que traerlo, que aquello se lo debía a María Rosa. Luego hizo un gesto hacia el esqueleto humedecido por el líquido que estaba a mi lado y me dijo que para aquello iban a necesitar un cuerpo. Yo me quedé con la boca abierta sin saber qué decir. Sentía que estaba a punto de desmayarme. Ella habrá pensado que lo que yo quería era más información, porque prosiguió. Me explicaba que en los huesos limpios quedan restos del alma y que ella podía extraerlos y así llevarlos a un cuerpo nuevo. Luego me dijo que yo mañana volvería con María Rosa, pero que ya no sería el de siempre. Ahora sería Jancito. Como si ya hubiese sido demasiado buena conmigo, me dio una palmada en la pierna y se alejó. Se paró entre las dos mesas, se puso un collar que sacó de una repisa. Era un objeto horrible que parecía estar cubierta por la piel de animales muertos. El grandote se apartó de en medio, pero se quedó cerca mío. Ella levantó los brazos y otra vez volvió a recitar las palabras que para mí eran imposibles de repetir. Sin embargo, esta vez, aquellas palabras tuvieron un efecto físico en mí. A medida que ella hablaba y elevaba la voz, sentía como un ardor crecía dentro de mí. Aquello que me habían hecho tragar reaccionaba a aquella extraña brujería. Aún en el dolor, giré la cabeza y miré hacia los restos de Jancito. La mujer vociferaba a un nivel altísimo y pude ver claramente cómo algo salía de aquellos huesos. Era una especie de vapor, un vaho verdoso. Y a medida que la mujer continuaba gritando y enumerando palabras imposibles, el vapor del esqueleto se asentaba encima suyo y el ardor dentro mío se volvía insoportable. La mujer gritaba con todas sus fuerzas. Tenía los tendones y las venas sobresaliendo de su cuerpo. Su piel brillaba por el sudor y los ojos se le habían puesto completamente blancos. El vapor verdoso que salía de los huesos de Jancito habían formado una especie de nube sobre él. Y cuando la mujer empezó a mover sus brazos de un lado a otro, como creando un puente, una conexión desde un lado al otro, desde los huesos muertos de Jancito hacia mi cuerpo, aquel vapor se empezó a mover por el aire y vino hacia mí. Venía por mi cuerpo. De alguna forma, el ardor que sentía recorriéndome todo mi interior era la preparación para recibir aquello que eran los retazos de un espíritu. La desesperación me enloqueció. Hice un esfuerzo tal que estuve a punto de dislocarme ambos hombros, pero aquello funcionó. Las cuerdas cedieron y después de un buen rato me encontré libre. Vi la cara de sorpresa de la mujer y cómo de inmediato le gritaba algo al grandote que enseguida se vino encima mío. No sé bien por qué hice lo que hice. Solo puedo decir que fue una reacción espontánea ante una situación tan extrema. Solo sé que tomé el tarro que la mujer había dejado sobre la mesa junto a mi cabeza. Me incliné
y lo sumergí en el líquido verdoso. Cuando el grandote ya se estaba arrojando sobre mí, me di vuelta y le lancé el líquido en el rostro, y tuve la fortuna que una buena parte se fue a parar a su boca abierta. Él quedó de pie en el lugar, sorprendido, tosiéndose, agarrándose la garganta e intentando escupir aquel brebaje. Yo me arrojé al suelo dando un tirón más para poder soltar mis piernas. La mujer se había quedado paralizada. Rodé por el piso hasta quedar detrás del grandulón. Miré hacia arriba. Ahora el vapor estaba sobre nosotros. Yo metí la cabeza entre los brazos y apenas dejé un resquicio para poder ver. El vapor, que hasta ese momento se había movido muy lentamente, como empujado por una brisa suave, bajó de forma abrupta y fue como si se colara por todos los orificios del grandote. Entraba por sus fosas nasales, por sus orejas, por sus ojos y por su boca abierta que intentaba gritar. El enorme cuerpo comenzó a vibrar con violencia. Parecía que iba a desarmarse. El grandote se estremeció, lanzó un aullido y cayó derrumbado sobre la mesa. Yo no iba a quedarme a ver si algo de ese hechizo había resultado correctamente. Me puse de pie y empecé a correr hacia la escalera. Creí que la mujer intentaría detenerme, pero no lo hizo. Estaba paralizada, con el rostro contraído por el terror, los ojos vidriosos y las manos cubriéndole la boca. Subí la escalera sin mirar atrás y a los pocos segundos ya estaba fuera de la casa. Enseguida encendí mi motocicleta. Antes de poder arrancar, tuve que detenerme y volver a bajar de la moto. Inmediatamente caí de rodillas en la tierra y vomité 1, 2 y hasta 3 veces. Sentí cierto alivio de que al menos una parte de aquella sustancia abandonara mi cuerpo. Durante los siguientes meses, nunca más volví ni a la zona del río ni a la casa de comidas de la familia de María Rosa. Vivía con miedo. Miedo de que de alguna forma quisieran vengarse de mí por haber echado a perder el regreso de Jancito, aunque no estaba seguro de que eso no hubiera pasado. Cuando me recibí y conseguí mi título universitario, antes de irme de la ciudad y nunca más volver, circulaban varios rumores acerca de un tipo enorme que rondaba los barrios periféricos. Decían que era calvo, gigante, que apenas hablaba, pero que muchos lo habían escuchado afirmar que llevaba un muerto dentro. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Mi nombre es Lucas y soy un soldado en el ejército. La rutina diaria en el cuartel es monótona. Entrenamientos, ejercicios y ocasionalmente misiones de patrullaje en las zonas rurales. Llevo una vida ordenada y tranquila, con poco tiempo para pensar en otra cosa que no sea el cumplimiento de mi deber. Un día recibimos órdenes de realizar una operación de reconocimiento en una selva remota. La misión era sencilla: explorar el terreno, identificar posibles amenazas y regresar al cuartel. Mi equipo y yo estábamos acostumbrados a ese tipo de misiones, así que partimos sin ninguna preocupación. La selva era densa y húmeda, llena de sonidos de la naturaleza. Caminábamos en fila, atentos a cualquier movimiento. Mientras avanzábamos, noté algo curioso: unos símbolos tallados en los árboles. Eran dibujos antiguos, casi borrados por el tiempo. Los señalé a mis compañeros, pero nadie les dio importancia. Seguimos avanzando sin sospechar que esos símbolos tenían una conexión con algo mucho más oscuro. Esa noche acampamos cerca de un arroyo. Mientras preparábamos el campamento, escuché una voz entre los árboles. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido persistía, como una voz lejana que intentaba comunicarse. Me acerqué al borde del campamento tratando de escuchar mejor, pero no pude distinguir nada concreto.
Al día siguiente comenzamos a notar cosas extrañas. Uno de mis compañeros, Ramírez, se quejaba de que algo lo estaba siguiendo. Dijo que veía sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando intentaba enfocarse, simplemente desaparecían. Pensamos que estaba imaginando cosas, hasta que más miembros del equipo empezaron a tener experiencias similares. Una noche, mientras todos dormían, me desperté de golpe. Sentí una presencia en el campamento, algo que no era humano. Me levanté con cautela y vi una figura oscura al otro lado del fuego. Tenía una forma humanoide, pero su rostro era una máscara de sombras. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La figura se acercó lentamente y pude ver sus ojos, 2 puntos rojos brillantes en medio de la oscuridad. Desperté a mis compañeros y todos la vimos. La figura se desvaneció en el aire, pero dejó una sensación de frío que nos recorrió el cuerpo. Decidimos abandonar el campamento y regresar al cuartel lo antes posible. Mientras recogíamos nuestras cosas, Ramírez gritó. Nos giramos y lo vimos flotando en el aire, como si una fuerza invisible lo estuviera levantando. Intentamos ayudarlo, pero una energía poderosa nos repelía. Ramírez fue lanzado contra un árbol y su cuerpo quedó inmóvil. Aterrados, corrimos sin mirar atrás, atravesando la selva a toda velocidad. Podíamos sentir la presencia siguiéndonos, susurrando en nuestros oídos, pero no nos detuvimos hasta llegar al límite de la selva. De vuelta en el cuartel, informamos a nuestros superiores, pero nadie nos creyó. Ramírez estaba en estado de shock, incapaz de hablar. Lo trasladaron al hospital militar, donde permaneció en coma por semanas. Mi equipo y yo juramos no volver a hablar de lo sucedido. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, veo estos puntos rojos brillantes en la oscuridad y escucho las voces que me llamaban desde la selva. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Fuerzas oscuras que habitan en los lugares más remotos. Solo sé que esa selva guarda secretos antiguos y nosotros apenas rozamos la superficie de su misterio. Nunca olvidaré aquella misión y siempre me pregunto qué fue lo que realmente encontramos en aquella selva. Solo espero jamás volverme a encontrar con eso de nuevo. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Mi nombre es Ana y tengo 34 años. Trabajo como contadora en una empresa de seguros en la ciudad de Guadalajara. La rutina de mi vida es bastante común. Trabajo de 9 a 6. Regreso a casa, preparo la cena y me relajo viendo series o leyendo un buen libro. Vivo sola en un pequeño departamento y aunque disfruto de la tranquilidad, a veces me siento un poco solitaria. Todos los días tomo el autobús para ir al trabajo y regresar a casa. La ruta no es muy larga, pero el tráfico puede hacer que el viaje sea tedioso. Siempre espero al último autobús de la noche, ya que prefiero evitar las multitudes. Una noche de viernes, después de una semana especialmente agotadora, salí un poco más tarde de lo usual. Llegué a la parada de autobús justo a tiempo para ver el último autobús nocturno acercarse. Había algo extraño en la apariencia del bus. Parecía más antiguo de lo normal, como si hubiera salido de otra época. Pensé que tal vez era uno de esos autobuses de reserva que usan cuando los regulares están en mantenimiento. Subí al autobús y noté que estaba casi vacío, a excepción de un hombre mayor sentado al fondo. El conductor, un hombre con una expresión inexpresiva, me saludó con un ligero movimiento de cabeza. Me senté en la parte delantera, mirando por la ventana mientras el autobús comenzaba su recorrido. A medida que avanzábamos, empecé a notar algo raro. Las calles por las que pasábamos no me resultaban familiares. Pensé que el conductor quizás estaba tomando un desvío debido a alguna obra en la calle. Pero a medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que estábamos muy lejos de mi ruta habitual. Levanté la mano para llamar la atención del conductor.
pero él no me prestó atención. Me giré para ver al hombre mayor al fondo del autobús, pero él ahora estaba dormido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que era mejor bajarme en la siguiente parada y tomar un taxi para llegar a casa. Cuando llegamos a una parada, me levanté rápidamente y caminé hacia la puerta. Pero para mi sorpresa, el autobús no se detuvo. Me acerqué al conductor y le dije: «Disculpe, quiero bajarme aquí». Él no respondió. Solo siguió conduciendo con la mirada fija en la carretera. El autobús continuó por caminos separados cada vez más oscuros y desiertos. Miré por la ventana y vi que nos adentrábamos en una zona boscosa, algo completamente fuera de lugar en mi ruta urbana. Mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Intenté abrir la puerta manualmente, pero estaba bloqueada. Volví a mirar al hombre mayor, y para mi horror, sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente con una expresión vacía. Algo en su mirada me decía que no era un pasajero normal. Desesperada, grité por ayuda, pero mi voz resonó sin respuesta en el interior del autobús. De repente, las luces del autobús comenzaron a parpadear y un frío helado inundó el vehículo. Sentí una presencia detrás de mí y me giré para ver una figura oscura, sin rasgos definidos, que se acercaba lentamente. Retrocedí hasta quedar atrapada entre los asientos, con un terror que me paralizaba. Justo cuando sentía que el pánico me iba a consumir por completo, el autobús se detuvo bruscamente. La puerta se abrió y sin pensarlo 2 veces corrí hacia la salida. Tropecé y caí en el suelo de tierra, raspándome las manos y las rodillas, pero aquello no me importó. Me levanté y corrí sin mirar atrás, adentrándome en el bosque oscuro. Después de correr lo que me pareció una eternidad, llegué a una carretera iluminada por las farolas. No había señales del autobús ni de la figura oscura. Exhausta y temblando, hice autostop y un amable conductor me llevó a la estación de policía más cercana. Conté mi experiencia a los oficiales, pero cuando regresaron al lugar donde dije que el autobús me había dejado, no encontraron nada. No había rastro del autobús del conductor ni del hombre mayor. Me dijeron que tal vez había sido una alucinación causada por el estrés, pero yo sabía que lo que había vivido era real. Desde esa noche, nunca más tomé el autobús. Contraté un servicio de taxis para que me llevara a casa después del trabajo. Todavía, a veces, en mis pesadillas, veo aquel rostro vacío del conductor y a la figura oscura acercándose. Y cada vez que paso por una parada de autobús, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar aquella noche. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el último relato de esta noche. Buenas noches a todos. Me llamo Miguel y soy conductor de autobuses urbanos en una ciudad mediana. He trabajado en esta profesión por más de 15 años y aunque he tenido mis encuentros con pasajeros problemáticos y situaciones inesperadas, nunca había vivido algo como lo que me ocurrió hace unas semanas. Vivo con mi esposa y mis 2 hijos. Mis turnos suelen ser nocturnos, lo que me permite pasar tiempo con ellos durante el día. Esa noche estaba cubriendo el último turno de la Ruta 23, que atraviesa zonas suburbanas y termina en un barrio periférico. Normalmente a esa hora, el autobús está casi vacío. Los pocos pasajeros son generalmente trabajadores regresando a casa o jóvenes que han salido tarde de la universidad. Todo transcurría con normalidad. Las calles estaban tranquilas y el clima era agradable. Cerca de la mitad del recorrido, subía un hombre de mediana edad. Estaba vestido de manera informal. Tenía una expresión neutral y me ayudó con un leve asentimiento antes de tomar asiento en la parte mediana del autobús. No le di mucha importancia y seguí conduciendo. A medida que avanzaba el recorrido, noté que el hombre miraba constantemente su reloj
y luego fijaba su mirada en la ventana como si estuviera esperando algo. Empecé a sentir una incomodidad inexplicable. Los demás pasajeros, unos 3 en total, estaban sumidos en sus propios pensamientos o distraídos con sus teléfonos. Al pasar por un tramo oscuro y poco iluminado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por el espejo retrovisor y vi que el hombre se había levantado de su asiento y estaba de pie, mirando hacia la puerta trasera. No había ninguna parada cercana y su comportamiento me pareció extraño. Decidí no decir nada y seguir conduciendo. De repente, el hombre se giró y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Su rostro mostraba una expresión de preocupación y miedo. Cuando llegó a mi lado, me susurró con voz temblorosa que debía parar el autobús y dejarlo bajar aquí. Dijo que era urgente. Yo le respondí que no podía detenerme en un lugar no autorizado y que debía esperar a la próxima parada, pero él insistió con una desesperación creciente. Dijo que algo lo estaba siguiendo y que por favor lo dejara bajarse. Antes de que yo pudiera responder, una sombra oscura apareció en el pasillo. Avanzó hacia nosotros. Los otros pasajeros parecieron no notar nada. Era como si estuvieran en una especie de trance. La sombra se acercaba y el hombre empezó a retroceder aterrorizado. Enseguida sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Sin saber exactamente por qué, instintivamente frené el autobús. El hombre corrió hacia la puerta trasera, que abrió de un tirón, y salió disparado hacia la oscuridad de la calle. Los otros pasajeros parecieron despertar de su trance y miraron alrededor confundidos. Uno de ellos me preguntó qué había pasado, y yo no supe qué responder. Inmediatamente reanudé el viaje, aún sintiendo esa extraña presión en el aire, pero con la sombra ahora desaparecida. Llegué al final de la ruta sin más incidentes, aunque mi mente estaba llena de preguntas y temor. Al día siguiente, en el descanso del trabajo, le conté a un colega lo sucedido. Me miró con seriedad y me contó que años atrás, en esa misma ruta y más o menos a la misma hora, un hombre se había quitado la vida mientras bajaba del autobús. Desde entonces, varios conductores habían reportado incidentes similares, siempre describiendo una sombra oscura y una sensación de opresión en el pecho. Esa noche, al llegar a casa, abracé a mi familia con más fuerza de lo habitual. Aún sigo conduciendo la ruta 23, pero cada vez que paso por ese tramo, no puedo evitar sentir un pequeño escalofrío. Y solo espero no volver a ver a esa sombra que aún parece acechar en la oscuridad.